A los 16 años, comencé a trabajar en el diner de Joe, donde el constante olor a grasa y café quemado se pegaba a mí como una segunda piel. La vida en ese entonces era como caminar por un alambre de púa, cada día tambaleando al borde. Mamá acababa de ser diagnosticada con esclerosis múltiple, perdiendo poco a poco el control de su cuerpo. Papá ya se había desconectado mucho antes de eso, hundido en una botella de whisky y dejándome cargar con todo el peso de la vida. Solo estábamos yo y mi hermanito, Tommy, que tenía apenas 10 años y era demasiado pequeño para entender por qué todo se sentía tan frío y vacío. Amy, mi dulce pedo, decía mamá desde su silla de ruedas, con la voz temblorosa como sus manos, no tienes que trabajar, deberías enfocarte en tus estudios. Pero yo sonreía, le besaba la frente y me ponía el delantal. Mis libros de texto permanecían intactos en mi mochila hasta que tenía un momento libre entre turnos para respirar. La pobreza no es solo estómagos vacíos o habitaciones frías, es la presión constante que se acumula con cada factura que no puedes pagar, cada cuota escolar que no puedes cubrir. Vivía con miedo de que sonara el teléfono, preparándome para otro cobrador, y cuando Tommy necesitaba zapatos nuevos, buscaba la forma de estirar lo poco que tenía, aunque eso significara ir sin nada. Papá llegaba a casa tarde, su aliento apestando a alcohol barato. Me miraba desde el umbral de la cocina mientras contaba los billetes, cada uno más crucial que el anterior. Eres igual que tu madre, decía con voz entrecortada, casi incomprensible, siempre preocupándote por el dinero. La vida es demasiado corta, hija. Y luego, como un reloj, se desplomaba en el sofá, dejándome a mí a limpiar el desastre que hubiera hecho. Para cuando cumplí 18 años, mi vida era un borrón de agotamiento, madrugadas en el diner, tardes en el supermercado, fines de semana fregando pisos. Mis calificaciones apenas raspaban el aprobado, pero seguíamos adelante. Tommy crecía, las medicinas de mamá se mantenían al día y, de alguna forma, sobrevivíamos, pero luego, todo se vino abajo. Estaba reponiendo estantes una tarde cuando escuché algo que me detuvo en seco, risas. No las risas cansadas y forzadas de mamá, sino una risa completa, libre, que no reconocí. Giré la esquina, la curiosidad tirándome hacia allí, y me congelé. Allí estaba ella, de pie, sí, de pie, junto a un auto lleno de víveres orgánicos, quesos caros y botellas de vino que costaban más de lo que ganaba en un mes. Su cabello estaba arreglado, su ropa era de diseñador y no había un solo temblor a la vista. Y junto a ella, papá, sobrio, bien cuidado, con un traje que ni sabía que tenía. No olvides, necesitamos más para la casa de la playa este fin de semana, dijo ella, echando una cara botella de Merlot al carrito. Los Henderson vienen. La casa de la playa, los Henderson. No podía creer lo que veía. Esa misma mañana, mamá había estado en su silla de ruedas, disculpándose por ser una carga. Ahora, ella paseaba por la tienda como si fuera la dueña. Pagaron con una tarjeta de crédito dorada y metieron todo en un BMW negro y brillante que nunca había visto. Me quedé allí, con mis zapatillas desgastadas y mi uniforme sucio, viéndolos irse, riendo como si no tuvieran ningún problema en el mundo. No pude regresar a casa esa noche. En su lugar, terminé en el parque donde solía llevar a Tommy cuando la vida se sentía más ligera. Mi teléfono vibró con mensajes de mamá. ¿Dónde estás? Tommy está preocupado. Por favor, regresa a casa. No respondí. En lugar de eso, revisé mi cuenta bancaria. El saldo me hizo bajar el estómago. Cada centavo que había ganado, cada hora que había trabajado, cada sacrificio que había hecho, todo se había ido en ellos. 3 trabajos, sin dormir, sin futuro, todo para mantener su ilusión. Otro mensaje apareció: necesitamos dinero para los útiles escolares de Tommy. ¿Puedes tomar un turno extra? Ese fue el punto de quiebre. Todo el amor, la culpa y la lealtad que sentía por ellos se rompieron, convirtiéndose en algo afilado e implacable. Fue entonces cuando comencé a investigar. No me llevó mucho descubrir la verdad. La casa de la playa no estaba rentada, la poseían completamente. El acto de borracho de papá era solo una fachada para su verdadero trabajo como consultor. Y la esclerosis múltiple de mamá, una actuación tan convincente que podría haber estado en el escenario. Habían creado una mentira elaborada para mantenerme en la oscuridad mientras ellos vivían una vida de lujo. Me senté en ese parque, viendo el amanecer, mientras todo lo que había creído se desmoronaba. Cada sacrificio, cada sueño que había puesto en espera por ellos, había sido solo por su codicia, pero ya no iba a ser su víctima. Si me habían mentido, le habían mentido a otros, iba a exponer todo. Comencé a documentarlo todo, cada mentira, cada cuenta oculta, cada cita médica falsa. Mi teléfono se convirtió en una bóveda de pruebas,
Vídeos de mamá caminando sin problema cuando pensaba que nadie la veía. Fotos de papá cenando en restaurantes de lujo mientras decía que estaba trabajando. Pero fue Tommy quien descubrió la última pieza. Una noche, mientras lo arropaba, me jaló de la manga. Amy, susurró, su voz temblorosa, necesito decirte algo. ¿Qué pasa, amiguito?, le pregunté, arrodillándome junto a él. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mamá y papá me hacen mentirte. Mi corazón se hundió. ¿Qué quieres decir? Lloró mientras me contaba todo, como le habían enseñado desde pequeño a fingir que éramos pobres cuando yo estaba cerca, como le compraban 2 juegos de todo, ropa vieja para nuestra casa, ropa de diseñador para cuando lo sacaban, como le habían prometido un coche si mantenía su secreto. Dijeron que era un juego, sollozaba, pero ya no es divertido, lo odio, Amy, odio verlos lastimarte. Lo abracé fuerte, conteniendo mis propias lágrimas. Su confesión destrozó los últimos vestigios de la ilusión que había mantenido. Esto no se trataba solo de dinero, era una manipulación cruel y calculada que ellos habían estado haciendo con los dos. A la mañana siguiente, por primera vez en años, llamé para decir que no podría ir a mis 3 trabajos. En lugar de trabajar, fui a la biblioteca, decidida a descubrir todo. Lo que encontré me dejó en shock. El negocio de consultoría de papá no solo era rentable, era millonario. Poseían propiedades en varios estados, casas de playa y condominios que ni siquiera sabía que existían. Los registros médicos de mamá eran perfectos, sin rastros de esclerosis múltiple, sin señales de ninguna enfermedad. Las luchas que había vivido eran solo una mentira bien construida. Pero la mayor traición vino cuando encontré viejos registros bancarios. Se hacían grandes depósitos mensuales desde la herencia de mi abuela, la madre de mi papá, que había muerto cuando era niña. Ella nos había dejado toda su fortuna a Tommy y a mí, pensada para nosotros cuando cumpliéramos 18 años. Tenía 20 años, y durante 2 años, mi padre había mantenido mi herencia en secreto, canalizándola a sus cuentas personales mientras yo trabajaba hasta el agotamiento. Luego, una tarde, mi mamá convocó una reunión familiar. Estaba sentada en su silla de ruedas, fingiendo estar preocupada y frágil. Amy, querida, comenzó, su voz rebosando dulzura falsa. Estamos realmente preocupados por ti. Todo este trabajo es demasiado. ¿Qué te parece si volvemos a casa? Déjanos cuidar de ti. La miré, luego a papá, que estaba encorvado en su silla, actuando derrotado. Tommy estaba en silencio, su mirada fija en el suelo. Eso está bueno, dije, sacando mi teléfono. Yo también tengo preocupaciones. Toqué la pantalla y puse un vídeo de mamá riendo en un supermercado, cargando artículos caros en su carrito. Sus caras se pusieron pálidas. ¿Cómo te atreves a espiarnos?, gritó mamá, su calidez fingida desapareciendo. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Solté una risa amarga. Todo lo que han hecho por mí, robarse mi herencia, hacer que Tommy mintiera y obligarme a trabajar 3 empleos mientras ustedes vivían en lujo. Papá se enderezó, dejando de actuar. Escúchame. No, lo interrumpí. Escucha tú. He contratado a un abogado. Tengo pruebas del fraude, las cuentas ocultas y los reclamos médicos falsos. Mañana voy a la policía. Entonces, algo impactante sucedió. Mamá, a pesar de estar en silla de ruedas, se levantó y me dio una bofetada en la cara. La habitación quedó en silencio. Tommy dio un grito ahogado, y la expresión de papá se volvió fría y calculadora. Pequeña ingrata, comenzó mamá, pero la interrumpí. Ya envié todo a mi abogado, dije, mi mejilla ardiendo. Si me pasa algo, todo saldrá a la luz. Papá entrecerró los ojos. ¿Cuánto? ¿Cuánto para que esto desaparezca? Su voz era firme, pero había un toque de amenaza. Pon el precio. Lo miré, sintiendo una mezcla de incredulidad y repulsión. Ya no se trata de dinero, se trata de justicia. Mamá soltó una risa amarga. ¿Justicia? Adelante, díselo a todos. ¿Quién te va a creer? Somos respetados en este pueblo. Tú eres solo una mesera que ni siquiera terminó la universidad. Sus palabras dolieron, pero me mantuve firme. Tal vez sí, pero tengo pruebas, y mañana, todos sabrán quiénes son realmente. Me di la vuelta para irme, pero la voz de Tommy me detuvo. Voy contigo. El rostro de mamá se torció de rabia. No vas a ir a ningún lado, siéntate. Pero Tommy se levantó, tomando una mochila que había empacado en secreto. Caminó hacia mí, determinación en sus ojos. Se acabó mentir. Mientras salíamos, la voz de papá nos alcanzó. Te vas a arrepentir de esto. No nos volteamos, pero sus palabras no eran solo una amenaza. Lo que vino después nos pondría a prueba, empujándonos al límite, y demostrando nuestra voluntad de sobrevivir. Mi abogado no perdió tiempo. Al amanecer,
Se iniciaron las acciones legales. Papá respondió rápidamente, congeló todas las cuentas, incluidas las que contenían mi dinero ganado con esfuerzo. Luego vino la campaña de difamación, padre local. Hija desconsolada inventa mentiras sobre su madre discapacitada. El encabezado gritaba desde la primera página. Los amigos poderosos de papá se aseguraron de que me pintaran como la hija ingrata que traicionó a su familia. La reacción fue inmediata. El restaurante me despidió por la mala publicidad. El supermercado citó la política de la empresa para despedirme. Incluso mis clientes de limpieza de casas dejaron de responder mis llamadas. Tommy y yo tuvimos que mudarnos a un motel barato, sobreviviendo con los ahorros de emergencia que tanto me había esforzado en ahorrar. Pero papá cometió un gran error. La gente habla. Los meseros, las camareras, los trabajadores de los supermercados, ven todo. Sara, una mesera del club campestre, fue la primera en dar un paso al frente, con un video de mamá jugando tenis. Luego vino un abogado que recordó las visitas de papá a una casa de playa. Pronto, una avalancha de pruebas comenzó a llegar, de personas cansadas de ver cómo los ricos abusaban de su poder. El golpe final vino de una fuente inesperada, la secretaria de papá, Linda. He guardado silencio durante 20 años, me dijo, entregándome una carpeta gruesa, pero ver cómo te destruían. Ya no puedo quedarme callada. Dentro estaban documentos que probaban no solo el fraude en mi contra, sino también años de delitos financieros. Papá había estado malversando fondos de clientes y usando la herencia de mi abuela para encubrirlo. El caso judicial se extendió por meses. Todos los días, mamá y papá se presentaban, haciendo el papel de víctimas, pulidos y compuestos. Yo usaba el mismo traje prestado día tras día porque era todo lo que tenía. Tommy declaró valientemente, su voz temblorosa pero sus palabras agudas. Habló sobre los años de engaños forzados, como mamá lo había entrenado para mentir y recompensado su obediencia. Expertos, investigadores y una larga lista de testigos siguieron, uno por uno. Las mentiras que mamá y papá habían construido se desmoronaron. El veredicto del juez llegó rápidamente, se me concedió la herencia que me correspondía, y papá fue condenado por fraude y malversación. Fue escoltado fuera en esposas. Mamá permaneció a cargo, pero su reputación quedó permanentemente manchada. Cuando papá fue llevado, mamá me agarró del brazo, su rostro retorcido de rabia y desesperación. Lo hicimos por ti, Siseo. Todo lo que hicimos fue por ti. Queríamos que aprendieras el valor del trabajo duro. Miré su vestido de diseñador, su manicura perfecta y la furia en sus ojos. No, le dije, lo hiciste porque pudiste. Pensaste que nunca te iban a atrapar, pero me enseñaste algo, el valor de la verdad. Eso fue hace 3 años. Hoy, Tommy está en la universidad, estudiando Derecho. Quiere ayudar a otras víctimas de abuso financiero. Usé parte de mi herencia para comenzar mi propio negocio, uno que da segundas oportunidades a las personas, como la que yo tuve. Mamá se mudó después del divorcio y comenzó de nuevo en otro estado. Envían tarjetas de vez en cuando, llenas de excusas y disculpas. Ya no me interesa leerlas. Papá también escribe, sus cartas llenas de ira, culpas y amenazas apenas veladas. Cada una me recuerda que tomé la decisión correcta. A veces, visito el restaurante donde solía trabajar. Me siento en la barra, bebo mi café y observo a la nueva mesera correr de una mesa a otra. Ella no sabe mi historia, no me reconoce de los periódicos. Para ella, soy solo una clienta, alguien que da buenas propinas y la trata con amabilidad. La semana pasada encontré mi viejo uniforme del restaurante mientras limpiaba. Al verlo, me vinieron a la mente el agotamiento, el miedo y la traición, pero también me recordó mi fortaleza. Lo doné a un refugio para mujeres, junto con un cheque generoso para ayudar a otras a escapar de sus propias trampas. Porque aquí está la verdad sobre las mentiras, solo prosperan en la oscuridad. Una vez expuestas a la luz, mueren. Tommy y yo tenemos una nueva tradición ahora. Cada domingo, somos voluntarios en un programa de alfabetización financiera, ayudando a las personas a reconocer la manipulación, entender sus derechos y encontrar su voz. Eres mi heroína, me dijo Tommy recientemente, no solo por haberme defendido, sino por ayudar a otros a luchar también. Pero no soy una heroína, solo soy alguien que aprendió por las malas que la familia no se trata de sangre ni de obligación, se trata de verdad, respeto y romper el ciclo de abuso. La gente a menudo me pregunta si me arrepiento de haber expuesto a mis padres, si el costo fue demasiado alto. Pienso en la chica que era, trabajando 3 empleos, sacrificándolo todo por una mentira. Luego pienso en la vida que he construido, honesta, con propósito y libre. No, no me arrepiento. Algunos precios valen la pena, y la verdad no tiene precio. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.
mantente asombrado.